Buenas noches, tardes, estimados alumnos. Ahorita en unos 2 minutitos empezamos, un minutito. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos ya a esta sesión número 7 de la semana número 4 del módulo 13, variación de procesos sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Wood y vamos a llevar a cabo esta penúltima sesión. Bueno, la agenda del día de hoy vamos a platicar el propósito, la presentación del módulo en general, las actividades, la evaluación, extensión de las actividades y las dudas. En cuanto a la presentación del módulo, es como todas las recomendaciones ya de cierre. Ok, en este espacio vamos a platicar el propósito. En este espacio vamos a resolver las principales dudas de todos ustedes sobre los temas a abordar, así como implementar estrategias que permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana y del módulo número 13. Y ya, obviamente, ya del cierre. Bueno, ya nos encontramos en la última semana. Espero que el fin de semana ya hayan cargado pilas para este cierre de módulo. Vamos a dar algunas recomendaciones generales para el cierre antes de dar por terminada pues todo esta parte, todo este módulo. Y bueno, vamos a platicarlo a continuación. Si ustedes tienen con gusto alguna duda, más adelante la podríamos ir platicando. Igual si tienen alguna duda, podrían ir poniéndola en el chat de mensajes, ¿sale? Bueno, si tienen alguna entrega de la semana pasada, es momento que soliciten el apoyo. Recuerden que contamos con 72 horas, que es lunes, martes y miércoles, para realizar la solicitud. Para, para esto deben de exponerme directamente por qué, cuál fue el motivo del atraso y les indicaré el momento para que ustedes puedan subirlos, ¿no? Más adelante, pues platicamos la página, les mostraré cómo es el proceso para ir descargando y cargando este proceso de entrega. Ok, les recuerdo que tenemos que tener 60 puntos para la calificación mínima para aprobar el curso. ¿Dónde lo puedo observar? Lo podemos observar bueno, voy a regresarme un poquito al módulo. Eh, Hay una parte que, bueno, ustedes también creo que la pueden revisar, pero es muy similar a lo que salgo yo, ¿no? Este es el portafolio de evidencias. Obviamente, pues aquí sale diferente, porque aquí yo tengo a todos ustedes ya debidamente evaluados. Entonces, en este portafolio, ustedes van a revisar directamente. Ay, creo que por ahí hay alguien que quiere ingresar. Ok. Bueno, en este portafolio, aquí vamos viendo todas las retroalimentaciones que le hacemos su servidora y la calificación que llevan de todas las actividades. Eh, Obviamente aquí nos faltan algunas por calificar, que es esta semana, para completar, para completar como todo el bloque, ¿sí? En la parte de abajo, bueno, vienen obviamente la que nos falta, que es el proyecto integrador, ajá, total del proyecto integrador. Nos va a faltar el foro integración, que también el foro integración lo terminamos de evaluar el lunes próximo. A lo mejor el proyecto integrador
a lo largo de esta semana, yo trato de que me vaya sin pendiente de esta parte, ¿sí? Y, para que el lunes o martes ya esté la calificación. Creo, todavía no nos ha notificado nada. Parece ser que la siguiente semana es una semana de descanso. Quiere decir que, toda la semana de descanso es por vacaciones de primavera. Entonces, que es Semana Santa. Entonces, nosotros estaríamos dando el cierre, yo creo que a partir del 6 o el 7, de acuerdo a las indicaciones que nos digan. Entonces, ustedes hasta el 7 u 8 ya, 8 o 9 ustedes podrían descargar su portafolio, ¿sí? Entonces, si la indicación sigue como va, 7 u 8, ustedes descargan portafolio de evidencias. Y el proyecto integrador, pues, obviamente, acuérdense que, bueno, trae un puntaje alto. El foro de integración, que ahorita lo vamos a ver más adelante, también trae un puntaje no tan alto como el proyecto, pero sí, sí es una calificación importante. Y bueno, también la autoevaluación hay que hacerla, esta es una parte también. Esta, si ustedes ya la hacen, pues automáticamente aquí se visualizan los 5 puntos, sus cuestionarios emocionales que se hicieron en la 1 y en la 3. Y bueno, así van sumando la participación en la plataforma y la participación de los espacios abiertos, que también lo vamos a tener hasta que cerremos todo, todo el módulo, ¿sí? Todas estas participaciones que hemos hecho a lo largo del semestre, bueno, del semestre del módulo, vamos a trabajarla directamente en esta calificación. Y ya al final se ve la calificación total en el curso. Si nosotros sacamos 59 puntos, un ejemplo, no redondea a 60, entonces nada más hay que tener esa, ese conocimiento, porque pues obviamente cuando veamos ya la calificación y veamos que por algo pues nos entregaron algunas actividades o no entregaron las actividades como se requieren, pues obviamente vamos a bajar de calificación y pues aquí se ve reflejado. Entonces nosotros ya vamos a poder descargar el portafolio. Aquí generalmente, bueno, creo que con ustedes también se hace de la misma forma. Bajamos el portafolio, creo que en hoja de cálculo o en hoja de cálculo de Excel, para que veamos todas las retroalimentaciones que se hacen y demás. Entonces, con esa parte, nosotros ya tendríamos lo que es las calificaciones totales del curso. Entonces, pues obviamente recuerden que estos espacios abiertos son para subir un poco de calificación y ayudarnos, abonarnos. A lo mejor es, creo que como 1.25 más, pero a veces no logramos tener el 100 en las actividades o tenemos algunos errorcitos y estos días nos van a ayudar mucho para poder subir la calificación, ya sea que la tengamos más alta o incluso podamos aprobar el curso. El domingo se cierra la plataforma a las 11:55. Entonces, creo que nada más me pasó en este módulo de un alumno que me dijo: "Es que maestra, no alcancé a subir la actividad porque ya no me lo permitía", ¿sí? Eran creo que como las 11:50. Entonces, hay que evitar esa parte. Recuerden que el proyecto integrador, pues, tiene un puntaje muy alto, y no hay que esperar justamente para después subirla. Recuerden que no hay extensiones, entonces hay que considerar que en esta parte, ahora, la plataforma también se satura. En la plataforma tenemos ese problema que de repente empiezan a subir actividades y como es el cierre, toda la generación está en el mismo proceso. Entonces, obviamente
plataforma se puede saturar. No sé si observaron que la entrada ya es diferente, entonces todos estos cambios también son buenos, pero puede ser que causen algún conflicto porque no conocemos y que de repente queramos entrar por un lugar y no podamos y ya no podamos entrar. Entonces, no hay que esperar hasta el último, porfa, sobre todo para subir su proyecto integrador y para subir su, la participación en el foro. Sí, eso es muy, muy importante. No hay extensiones de tiempo, chicos. Recuerden, bueno, independientemente si nos notifican que no hay semana de trabajo, en la siguiente semana no hay ya extensiones de tiempo. Independientemente de la situación que pase, nunca me ha tocado en el cierre, y miren que yo llevo toda la prepa en línea junto con ustedes, eh, no me ha tocado un lunes de cierre que haya extensión por alguna causa. Sí, a lo mejor de repente en ocasiones anteriores por, no sé, huracanes o por temblores incluso y demás, sí se ha podido extender un poco la actividad, pero en el cierre nunca me ha tocado. Entonces, hay que prever esta parte entregando nuestro producto integrador y haciendo pues las actividades como corresponde. Bueno, hay una página de la Conducef que yo recomendé mucho justamente en la semana pasada en una retroalimentación. Y bueno, más adelantito lo vamos a ver para ver si le damos una revisión para el apoyo, sobre todo en las actividades de esta semana. Y bueno, este es como todas las recomendaciones de cierre. No sé si tengan alguna duda en cuanto al cierre. Igual lo pueden externar mediante los mensajes. Buenas tardes a todos, a todas. Entonces, si tienen alguna duda, pues con gusto estamos aquí para ayudarnos y servirnos, ¿no? Ok, perfecto. No sé si ya pudieron revisar el producto integrador. Creo que el producto integrador viene a ser una unión de varias actividades, que fue lo que yo les comenté en un inicio. Y estas actividades, pues bueno, vienen enlazadas para estar trabajando y nos vienen a ayudar justamente a dar un buen cierre de módulo. Bueno, ahorita regreso ahorita a las dudas si tienen. Y bueno, esta ya es la última semana de este módulo y es momento de que integremos todos los conocimientos que adquirimos a lo largo de este módulo y para realizar las actividades. Iniciamos conociendo cómo se utilizan las funciones para predecir el crecimiento poblacional. Recuerden, por ahí vimos una actividad donde nos ayudaba justamente a identificar cómo era la variación poblacional, qué tanto subía, qué tanto bajaba. Después vimos en la unidad 2, que es el ahorro y la inversión, donde nosotros vamos a desarrollar con esta información un proyecto de vida sustentable. Pues ahora es momento que integremos todos los conocimientos y vamos a resolver las dudas programadas. Los aprendizajes esperados en este cierre ya de módulo es que podrán explicar la variación poblacional utilizando modelos matemáticos, en específico funciones exponenciales y logarítmicas, y desarrollar criterios sobre economía básica para poder ahorrar, invertir o comprar de forma inteligente. Realizaremos el proyecto integrador denominado La mejor opción para viajar, donde el propósito es aplicar sus conocimientos sobre los diferentes instrumentos que estuvimos manejando a lo largo del módulo, eh, y analizaron durante todas estas semanas y las tasas de crecimiento poblacional a fin de dar respuesta a los planteamientos. En esta semana trabajaremos en 2 foros: el foro Aprendiendo, donde es un espacio donde ustedes pueden interactuar con sus compañeros y enriquecer sus aprendizajes, y el foro Integración, la variación en procesos sociales, así se denomina, donde permitirán desarrollar discusiones alrededor de los temas vistos a lo largo de semanas anteriores. Y bueno, refrescando un poquito de los temas que vimos a lo largo de este módulo, encontramos lo que es función exponencial, crecimiento de población,
Aquí la función exponencial, recuerden que hicimos una actividad donde una persona iba a la isla y vamos a ver cómo se iban a proyectar esta parte. O crecimiento de población, también vimos como una escuela con estudiantes migrantes y estudiantes de la misma escuela podría ir proyectada directamente en esta parte. Esto también nosotros lo podemos aplicar directamente a lo que es el crecimiento en la pandemia, también puede ser viable de una pandemia, cómo podemos controlar esa parte. Luego, en la unidad número 2, vimos el tema de ingreso, que bueno, específicamente en esta unidad es todo el dinero que entra, todo el dinero que ingresa. En este caso hicimos un presupuesto donde identificamos justamente todos esos aspectos. Como yo les vuelvo a recordar, esta parte de los ingresos, que también lo platicamos cuando trabajamos en esa actividad, nosotros tenemos que identificar todo, si queremos hacer un presupuesto, todo lo que entra a una casa o a un hogar o a alguna persona en cuestión monetaria. Por ejemplo, si tengo alguna beca, si tengo alguna prestación adicional a mi ingreso, por ejemplo, si yo recibo una nómina y esta nómina se recibe por medio de, de un pago, pues obviamente tengo la posibilidad de tener un aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, incluso vales de despensa, todo eso se tiene que considerar para hacer nuestro presupuesto global de un ingreso. Luego, el consumo. En relación aquí en este módulo, vimos todo lo que nosotros compramos, todo lo que nosotros adquirimos, todo lo que nosotros trabajamos durante este proyecto y nosotros lo podemos comprar. Pueden ser bienes, servicios o productos, ¿sí? Y vemos aquí la diferencia entre ahorro e inversión. El ahorro, recuerden que generalmente es algo que nosotros destinamos de nuestro salario o de nuestro ingreso, en este caso, y lo destinamos a una cuenta. Si hablamos en situaciones bancarias, el ahorro, estamos hablando que me maneja con estable. Quiere decir que el ahorro no se va a mover. Entonces, es más, el ahorro no se va a mover porque la tenemos a lo mejor en una cuenta donde está, por ejemplo, una alcancía o un cochinito o una tanda, ¿sí? Es una parte de ahorro de nuestros ingresos, pero el ahorro casi no genera un rendimiento. ¿Por qué? Porque el ahorro está a tu disposición. También hay cuentas específicamente que así se llaman de ahorro, donde nosotros tenemos esta parte de dinero y nosotros podemos disponer cuando nosotros queramos. Bueno, obviamente a comparación de la tanda, pues no aplica en esa parte, pero el ahorro sí es generalmente es muy bajo el interés del rendimiento que nos dan porque está a la mano, porque nosotros lo podemos tomar, ¿sí? Y la inversión, en caso contrario, que vimos también algunos ejemplos en la Conducef, en la inversión checamos directamente que nosotros, después de tener por X circunstancia un dinero, ya sea que lo ahorremos o por el ingreso determinado, digamos, de todo nuestro aguinaldo y demás, nosotros ponemos generalmente en una institución bancaria, que es lo más seguro, nuestro dinero y este causa un rendimiento que es la inversión. Y este es generalmente por tiempos determinados. Hay inversiones desde un día hasta años, ¿no? Mientras menos nosotros podamos tomar el dinero, quiere decir, mientras el periodo esté proyectado por más tiempo, menor es la tasa de interés que nos ofrecen. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, si es diario, yo tengo la posibilidad de tomar el dinero cuando quiera. Si es anual, pues la institución bancaria, en este caso, puede trabajar mi dinero durante el año. En esta situación de la inversión y el ahorro, aquí entra, por ejemplo, la necesidad de financiamiento.
¿Por qué va relacionada? Porque yo como persona, yo le ofrezco un producto al banco, que es mi inversión, un ejemplo, y la inversión la quiero hasta recuperar en un año y me dicen, ok, te doy una tasa, creo que vimos hasta tasas del 15%, 14%, 10%, pero en anual. Entonces, obviamente esa tasa es muy baja a comparación de que si yo necesito un crédito en esta situación de necesidad de financiamiento, a mí el banco me va a cobrar hasta el 12% o 8% mensual. Entonces, eso nosotros tendríamos que valorarlo y ver si efectivamente sí necesitamos esta proyección de financiamiento, cómo lo vamos a trabajar directamente para que ese dinero que nosotros ingresemos, pues obviamente no sea tan riesgoso y tan que nosotros lo podamos trabajar. Mientras menos riesgo haya en una institución bancaria, menos es el pago de interés que nos dan a nosotros. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien claro. En esta parte de la necesidad de financiamiento, permítame, perdón. En esta parte de la necesidad de financiamiento, nosotros como, no sé, como personas y demás, eh, es válido nosotros pedir un financiamiento. ¿Por qué? Porque hay inversiones muy grandes, por ejemplo, una inversión de una casa o un auto incluso, o un crédito, porque lo que necesitamos un crédito, que es necesario que nos apoye el banco. Bueno, primeramente, si solicitamos de una casa, los intereses que nos están cobrando ya nos iría como apoyo para deducción de impuestos. Un ejemplo, si somos asalariados. En cambio, si sacamos un carro a crédito, eso sí no entra en deducción. Y muchas veces, si nosotros estamos trabajando en varios lugares y ya aportamos varios de ICR y necesitamos hacer este tipo de deducción, sí sería bueno sacar un crédito, sobre todo de casa, para que ese crédito amortigüe directamente y no sea tan alto el pago de interés que nosotros vamos a hacer. Pero bueno, esto ya estamos hablando de eh, todas cuestiones fiscales y demás, que bueno, si ustedes están interesados y demás, luego nos preguntan y con gusto podemos dar como una pequeña asesoría para guiarlos y orientarlos y ustedes sepan que pueden deducir en cuestión de que todos pagamos impuestos cuando ya estamos trabajando en forma formal y esto puede ser una buena opción, ¿no? Entonces, a veces también necesitamos un carro para trabajar, pues obviamente aquí entra esta situación. Ahora, con un tema adicional aquí, viene lo que, si yo quiero comprar un carro, por ejemplo, en qué momento yo lo que estoy ganando se convierte, yo digo, ¿es un gasto o es una inversión? Es muy sencillo. Yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy claro para todos nosotros. El gasto, obviamente, es lo que nosotros pagamos sin tener una retribución. Pero a lo mejor ustedes me dicen, híjole, es que yo quiero comprar un auto, pero el auto no lo voy a trabajar a lo mejor en la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo le puedo hacer para esa situación? Es muy sencillo, miren, nosotros queremos comprar un auto, ¿no? Entonces, yo necesito un auto para moverme y el auto lo necesito de aquí a mi trabajo, que más o menos hago como media hora y después a lo mejor llevar a los niños, termino el auto, llevo a los niños a la escuela y yo después voy a hacer el súper en el auto y demás. Entonces yo sacando las cuentas y viendo pues la posibilidad de un auto y lo vimos como la proyección como vale como 300,000 pesos. Entonces, ok, yo voy, quiero comprar un auto independientemente que sea financiado o no, yo voy y necesito un auto. Entonces, necesito un auto que tenga características especiales. Sí, a lo mejor que tenga aire acondicionado, porque en la zona que donde vivo es complicado no tener aire acondicionado, que sea, por ejemplo, manual o estándar, no sé, de acuerdo a las características o de acuerdo a lo mejor de las habilidades que uno desarrolla. A lo mejor no me gusta porque
estoy forzando mucho el motor o al contrario, me gusta tener más el control del auto, como ustedes decidan. Entonces vamos y compramos un auto. Entonces, en este momento es una inversión. ¿Por qué? Porque el auto me va a dar un rendimiento de gasolina, a lo mejor un poco más económico, no está, es un auto nuevo, entonces no me va a ofrecer, quiero entender que no va a tener problemas de mecánica y demás, entonces, pues creo que es una inversión porque ese auto me va a generar que me traslade, que a lo mejor me lleve al trabajo, que me lleve algunas cosas, incluso que me lleve hasta de vacaciones, ¿no? Pero mi presupuesto es de 300,000, o sea, hasta ahí vamos bien. Entonces yo llego a la agencia y yo veo la camioneta, me dice la persona que vende, mire, pero aquí está una camioneta muy bonita, la nueva camioneta SUV y vale 450,000, pero son 150,000 pesos más, ¿no? Entonces digo, híjole, es que pues ya me salgo del presupuesto y, pero me convence. El vendedor me convence y me dice, mire, deme los 300 que tenía del carro y los 150 me los paga a crédito. Entonces, la camioneta ya se convertiría en un gasto. ¿Por qué? Porque me va a dar el mismo servicio del auto. En cambio, si yo ya iba, aunque sean con los 300,000, yo ya iba y había tenido como la posibilidad, la visión de comprar la camioneta. ¿Por qué? Porque la camioneta está más alta, porque ahí puedo poner las mochilas de los niños, porque la camioneta es más guerrera, puede ser, o sea, para subirnos, para bajarnos, donde vivo es más complicado traer auto, las inundaciones, no sé, es más cómodo la familia, pues yo ya tengo la visión de la camioneta en cuestión de comodidad, de seguridad y demás, y sí me está dando eso la camioneta. En cambio, cuando yo ya iba por la visión del auto y me brinco a la camioneta, ahí sí existe la situación de gasto y de inversión, ¿sí? Ahora, otro ejemplo bien claro. Yo tengo un celular y necesito cambiar de celular. Leti. Entonces, yo voy y digo, bueno, yo necesito un celular de alta gama que me revise los correos, o sea, que yo revise los correos, que pueda incluso hasta calificar o revisar algunos mensajes que me lleguen en plataforma, que pueda interactuar en línea y también, o sea, a lo mejor checar mis redes sociales, a lo mejor checar por dónde va el navegador, o sea, mi teléfono se convierte en un celular. Entonces, ahí sí yo necesito invertir en un celular de alta gama, o sea, arriba a lo mejor de 15, 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque el celular con el mismo trabajo me va a regresar lo que yo estoy generando, ¿sí? O sea, me está generando esa parte. Ahora, mi hijo de 10, 15 años necesita un celular. Pues es que yo quiero uno de alta gama. No es que esté bien o que esté mal, pero el de alta gama no le va a dar los servicios que yo le estoy pidiendo. Va a checar redes sociales, a lo mejor por ahí algún correo, alguna página, a lo mejor de su beca o algo así, pero no tiene la función completa que necesita, ¿sí? Para considerarse una inversión. Entonces, si ya decidimos, no es que esté bien o que esté mal, sino nosotros decidir si efectivamente ese gasto se convierte o en gasto o en inversión, ¿no? Ese egreso de nosotros. Entonces, esto que quede nada más claro para nosotros tener unas finanzas sanas y no es que no esté mal, no es que yo no quiera una camioneta y no me la merezca, porque muchas veces decimos esa parte, sino que nosotros en forma objetiva sí ver qué tipo de auto o qué necesitamos o si necesitamos la camioneta, pues se vale, sí, pero qué tanto nos va a generar para nosotros, pues tener esa parte y cambio de ingreso y de gasto, ¿sale? Bueno, ahora nos vamos los recursos para financiar, pues obviamente estamos hablando de los dineros y las tasas de interés. Por último, recuerden que en este módulo vimos una tasa de interés simple, pero proyectada o a mensual o anual.
¿sí? Es una tasa de interés muy sencilla donde vimos cómo eran proyecciones. Muchos de ustedes me dijeron que las tarjetas de crédito, por ejemplo, preferían utilizar una tarjeta de crédito en lugar de eh, la computadora que compramos, que me estaban cargando una tasa de interés a un año, pues efectivamente, pero muchas veces recuerden que las tarjetas de crédito pues vienen siendo una herramienta, ¿sí? No es un dinero extra que tenemos, sino es una herramienta para nosotros ayudarnos justamente a proyectar este gasto o esta inversión o esta proyección de compra y no creer que es nuestro dinero extra. Recuerden que la tarjeta de crédito, bueno, se recomienda usar con conciencia y no decir, ay, pues tengo la tarjeta, deja pago, deja compro, deja adquiero, deja, me proyecto a meses sin intereses porque tarde o temprano esto lo va a pagar. Y si nos, una cosa, si lo hacemos a meses sin intereses, tarde o temprano se tiene que pagar, primera. Y segunda, si no llegamos a pagar en un mes el pago mínimo solicitado por la tarjeta, ahí sí los intereses se nos eh, vuelven muy altos y en ocasiones pues es difícil de pagar. Sí, entonces sí hay que considerar esa parte y bueno, pues cualquier duda, recuerden que todavía estamos trabajando, cualquier duda que quieran ampliar el viernes es la última sesión que podemos platicar y que si tienen duda de cómo, no sé, cómo a lo mejor podemos pagar impuestos o como el RFC o cómo podemos hacer una tabla de ingresos más objetiva y demás, pues estamos para ayudarnos, ¿sí? Y creo que a partir de este módulo ustedes ya empiezan a identificar un chip diferente en cuestión de sus gastos, de sus ingresos y demás. Y yo les invito a este módulo justamente con todo lo que aprendimos. Proyectarlo directamente en nuestra vida cotidiana, que todos manejamos dinero, ¿sí? Todos, ya sea que me dedique simplemente al hogar, se vale, pero tenemos que manejar un ingreso, ¿sí? O sea, tenemos que manejar una organización o si nada más estoy aportando o ambas cosas, pues bueno, también se vale y que nosotros pues estemos conscientes de que todo el tema de dinero es responsabilidad directamente de nosotros. ¿Sale? Entonces, bueno, estos son los temas que vimos. Y bueno, terminando las extensiones de actividades, les recuerdo que el día de hoy estamos ya al último para terminar esta parte de las extensiones de actividades. Por ahí hubo unas personas que me solicitaron extensión, pero recuerden que me tienen que indicar el nombre completo de la actividad y el número de la actividad para yo dar extensión. Y hay que comunicarse con su tutor o asesor virtual, en el caso mío, con su asesora virtual, informarme el motivo, la razón o la circunstancia por qué no fueron entregadas a tiempo y hay que realizar la actividad. Sale, hacen la actividad, ya después de que yo les conteste, ya les pregunto si ya la tienen lista, me dicen que sí y la pueden subir a plataforma, tienen 24 horas y yo con gusto las estaré recordando, recordando que ya abrimos la plataforma y evaluando. Y acuérdense que cierre de módulo, cierre de extensiones, ¿sí? No hay extensiones de producto integrador, en verdad, me va a doler mucho que por su producto integrador nos veamos en semana de recuperación. Entonces, sí les voy a encargar mucho esta parte, pues para llevar todo como este contexto y ponernos de acuerdo para un cierre de módulo exitoso. Y bueno, no sé si tengan algunas dudas. Ok, muy bien, Larisa, perfecto. Entonces, deja saco mi Excel. Bueno, les comento que primeramente tiene el producto integrador, tiene que hacerse en hoja de cálculo, ¿sí? Y de hecho aquí tengo una tabla de... em, ok, bueno, como recomendaciones generales. Bueno, no me dice en este caso, bueno,
que, que, que se deben de hacer en diferentes hojas. Acuérdense que mi recomendación es que pongamos la portada. En este caso yo no evalúo portada, pero es como una recomendación que yo siempre les he hecho desde un principio, que ya nos empecemos a acostumbrar a poner portada, el cuerpo todo del texto de la actividad y al final las referencias. Entonces, sigue mi misma recomendación para mayor facilidad para ustedes. Y bueno, la hoja de cálculo eh, tiene una situación que quiero que ustedes entiendan y nos vamos a ir directamente a lo del proyecto integrador. Esta hoja de cálculo, por ejemplo, aquí yo lo voy a acercar un poquito y vamos a ver faltas ortográficas en este espacio. ¿Por qué? Porque no identifica la hoja de cálculo esta parte. Por ejemplo, salario de Jorge con minúscula, van uno. Salario de su esposa, salario empieza con minúscula, van dos. Préstamo sin acento, sin mayúscula. Interés sin mayúscula, sin acento, llevamos 6. Periodo sin mayúscula. 7 faltas de ortografía en 5 líneas, ¿sí? Entonces, el problema de aquí es que obviamente no me maneja eh, la falta de ortografía. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso me ha pasado en varios productos que han entregado, varias actividades que tienen justamente estas faltas de ortografía porque no sé bien. O, por ejemplo, aquí en la tabla. También, aquí, por ejemplo, interés sin acento, deuda con minúscula, amortización con minúscula, pago sin minúscula. O sea, esto es inicio de un texto, entonces sí o sí tiene que ir mayúscula. Entonces, con estos pequeños errores de redacción y este pequeño error de ortografía sin acento, pues vamos a bajar la calificación y acuérdense que hay una rúbrica donde ahí viene especificado cuál es el puntaje. Y bueno, en relación a la duda de su compañera, nos piden, ellos van a sacar un crédito, si mal no recuerdo, y lo van a proyectar a un año. Entonces, ellos tienen un crédito, bueno, aquí lo vamos a borrar, de 28,000. Bueno, aquí yo lo vamos a hacer un préstamo de 28,000. Sí, vamos a pedir un crédito de 28,000 porque se quieren ir de viaje y el interés es del 6,8%. Entonces, aquí yo, por ejemplo, voy a poner una fórmula muy sencilla. Voy a poner un igual, que así se empieza la fórmula. Voy a poner lo que tengo en la deuda inicial por punto 0,68, que es el 6,8%. Y aquí ya me da 1,904. Un tip que yo tengo para saber más o menos si el interés está correcto, eh, siempre redondeo. Digamos, aquí tengo 30,000. Tengo 28, pero 30,000. Entonces tengo el 6 por 6,8 de interés. Hay que redondearlo a 7. Entonces multiplico 7 por 3, que son los 30,000, son 2,100 más o menos. Vemos el interés que es 1,904. Entonces, sí estamos hablando del mismo porcentaje, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo multiplicamos. Acuérdense que el interés va directamente proporcional a la deuda inicial. En este caso, el interés es mensual, no lo tenemos que dividir por año, ¿ok? Ahora la amortización, esta fórmula llevamos lo que tengo de la deuda inicial, que son los 28,000, entre el periodo, en este caso es 12. Y esta amortización durante los 12 meses va a ser estable, o sea, no se me va a mover. Ahora aquí el pago, voy a sumarle la amortización más el interés en el pago. Y la deuda final, aquí hay una formulita donde yo saco que es la deuda inicial más el interés menos el pago,
Sí, esta es la fórmula general que me lo dan ahí. Ahora sí, aquí en el periodo y deuda inicial, voy a tomar el inmediato anterior de la deuda final, quiere decir lo que tenga en el último bloque. Y ya, ahora sí ya voy a poder hacer mi fórmula copiando y pegando. Puedo hacer así, copiar y pegar manual o podemos hacerlo directamente. Y ya nos sale nuestra tablita, donde la amortización es estable, si se fijan es estable, y el pago tiende a bajar. Al igual, obviamente, que el interés, porque la deuda se vuelve también más pequeña. No sé si sí quedó claro la tabla de amortización nuevamente. Ahorita Larisa me dice sí, sí estás en el entendido. Y bueno, ya aquí contestaríamos cuánto es el total del crédito que van a pagar. Pues bueno, hacemos la suma de todo el pago, una sumatoria y me sale de 28 en un año 40,300. ¿Cuánto será el interés a pagar de los meses 8, 9 y 11? Pues aquí nos vemos en el interés 8, 9 y 11, por ejemplo. ¿Cuánto va a ser el valor de la deuda 3, 7 y 12? Pues aquí el valor de la deuda final en la 3, en la 7 y en la 12, pues obviamente aquí ya se apaga el crédito que queda en ceros, ¿sí? Entonces así se hace una tabla de amortización. Ok, ¿por qué no te da a copiar? Si tienes problemas como con fórmulas y eso, y si tienes algún problema con fórmulas, pues ahora sí que hay que hacer nuestra tabla aparte y capturarla manualmente, porque, porque puede ser, bueno, en ocasiones no nos da el mismo valor porque no ponemos la fórmula correcta. Esa es una. De repente, por ejemplo, en la amortización podríamos poner los 28,000, esto, directamente desde acá. Entonces pongo la B16 entre 12 y a la hora que copio y pego me va bajando la cantidad y por lo tanto todo el resultado me lo cambia. Entonces aquí nada más tendríamos que poner la instrucción, como es la deuda al inicio, que no me la tiene que mover, siempre tiene que ser esa. Ponemos un signo de pesos antes de la columna y antes de la fila también para que no se baje. Entonces aquí lo dejamos. Yo creo que lo que te pasa es un error de fórmula y mira, ya manejamos como esa parte. Ahora, si el error es de fórmula, manéjalo manualmente como yo lo manejé, o sea, como un inicio, poner 28,000 entre la cantidad del periodo. Esa es una parte. Y solamente, o sea, ahora sí, si lo haces manual, aquí me tienes que decir cómo se paga, cómo sale la deuda inicial. Esta es la inicial, por ejemplo, con la última deuda final. Luego, el interés, ¿cómo lo saqué? Por ahí manejamos una fórmula donde, ¿cuál es la fórmula de interés? Amortización. De igual forma, esta es mi fórmula, ¿sí? Entonces nada más tendríamos que manejarlo de esa situación, ¿sale? Eso nada más como recomendación. Si ustedes hacen la forma en manual, su tabla, nada más sí tendríamos que poner como el procedimiento, si no baja un poquito los puntos. Entonces eso nada más tendríamos que estar trabajando. Y bueno, espero que... ¿En qué, Larisa, haces tu actividad? ¿En qué, en qué programa o lo haces en computadora o lo haces en tu celular?
No sé cómo lo estás haciendo. Entonces, a lo mejor en ocasiones en tablet o en computadora es un poco más complicado, en tablet o en celular, y en computadora, como ustedes ven, es más manual, ¿no? Entonces puede ser que esto nos haya pasado. Pero igual si tienes otra duda, con gusto estamos aquí. Y bueno, seguimos con la actividad. Ya después ponemos el porcentaje de ahorro, creo que eso ya lo estamos manejando muy bien. Y ya nada más la proyección a Cancún y Los Cabos, aquí nos dan una cantidad donde nos dan un porcentaje y suponiendo que el crecimiento se mantenga estable, nada más es hacer la proyección de la cantidad de turistas allá. Ahora nos vamos a la conclusión, ¿sí? Bueno, la conclusión es una parte sumamente importante porque en la rúbrica tenemos hasta varios, ay, espérenme, se manejan hasta varios, como varias proyecciones de ese estilo. Ujú. Permítanme un segundo. eh, A ver. Bueno, la RICA maneja aquí, por ejemplo, bueno, todo el proceso, igual crea un documento en hojas de cálculo, que esto es lo que también es sumamente importante, y aparte de aquí redactas una conclusión de media cuartilla, atiende las indicaciones del proyecto y pensamiento crítico. Esto va directamente relacionada con las preguntas y la conclusión que hacen de su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico varias cosas? Bueno, eh, ¿cuánto procesar? Permítanme. ¿Cuánto a mí me dice que tengo que hacer de la conclusión? Media cuartilla. ¿Cuánto es media cuartilla? Como les vuelvo a repetir, yo recomiendo siempre en procesador de texto. ¿Por qué? Porque en procesador de texto, por ejemplo, aquí ya identifico que hay un punto adicional y ya lo puedo borrar. O en su caso, yo puedo cambiarlo aquí y aquí me va a marcar la falta ortográfica de aquí, ¿sí? En cambio, fíjense bien, si yo copio y pego con esta falta de ortografía y la pego en la hoja de cálculo, aquí en lo de turistas, que lo dejamos exactamente igual, aquí no me va a manejar la falta. Entonces, eso quiere decir que aquí tiene una falta de ortografía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque, pues, obviamente, entre uno, dos, tres faltas, pues ya empezamos a tener ese problema, de bajar un poco la calificación. Ahora, ¿cuánto, cuánta página, cuánto tamaño tenemos que darle? Generalmente una letra no muy robusta, es que si ustedes ponen una letra robusta, por ejemplo, como esta, y la hacemos en tamaño 14, 16, pues ya nuestra página se va a una completa, si se fijan. Entonces, normalmente tiene que ser una letra no tan robusta y una letra máximo 12. Siempre ellos recomiendan Arial, pero bueno, no es requisito, pueden hacerla de cualquier tipo de letra. Y así nosotros vemos media cuartilla, sin doble párrafo, obviamente, porque si no nos vamos pues más el texto. Entonces, ¿cuántas palabras son? Más o menos, aquí por ejemplo marca 288. Entonces, entre 280, 300 es media cuartilla. Dice como mínimo, o sea, nosotros podemos hacer más, ¿ok? Entonces, ustedes cuando me entreguen su hoja de Excel o su hoja de cálculo, uno de los requisitos es que el resumen, pues obviamente lo vamos a tomar de ahí, o sea, vamos a copiar, pegar y jalar, ¿sí? Entonces nada más hay que tener cuidado en esa parte.
Es la única como recomendación. Y bueno, yéndonos ya para eh, la, la relación del foro de integración, aquí vienen las preguntas detonadoras y viene esta parte de que vamos a participar en este foro al menos 5 veces, ¿sí? 5 veces son las que tenemos que participar, en el cual la primera aportación van a dar la respuesta. Si ustedes necesitan referencia, hay que incluir la referencia, por favor, en estilo APA, también hay que incluirlas. Para ustedes van a dar respuesta en la primera participación. En la segunda y en la tercera aportación van a leer las respuestas de sus compañeros y van a contestarla. En la cuarta van a dar la réplica de esta respuesta y en la última participación van a redactar la conclusión. No se vale, no se vale que digan, muy bien tu aportación, tienes razón, las matemáticas son muy útiles para la vida. ¿Por qué? Porque no me genera contenido, no genera esa retroalimentación que estamos buscando. Hay que cuidar que cuando retroalimentemos, cuando opinemos, digamos algún recurso o algún video o algún comentario o alguna cita, incluso, fíjate que leyendo tal publicación, yo concuerdo contigo que las matemáticas son importantes porque esto, ¿no? Y ya ponemos la cantidad, la cita o la referencia en esta parte, porque pues obviamente no van a generar contenido o sí, porque fíjate que la situación que se llevó de las matemáticas, de acuerdo a tal, esto, ¿no? Entonces, hay una rúbrica donde nosotros tenemos que revisarla y esta rúbrica nos van a decir que al menos participa 5 veces, pero si participas 5 veces y fallas en alguna retroalimentación o alguna participación, nos van bajando las puntos. Ojo, ¿qué pasa si yo nada más participo una vez, le doy la pregunta de retroalimentación, la primera, y ahí me quedo? No es evaluable. ¿Por qué? Porque no realizaste al menos 3 participaciones. Y aquí ya son 40 puntos menos en cognitivo. Aparte que pues obviamente en actitudinal no entra en comunicativos y tampoco entra en colaborativo porque no generas ni tu conclusión y demás. Hay una parte aquí también donde dice que ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Quiere decir que ustedes ya deberían de estar participando desde el lunes. Lunes la primera participación, martes y miércoles la segunda, jueves la tercera, la cuarta y viernes la conclusión. ¿Qué pasa si por algo no participamos en ese orden? Pues a lo mejor pueden hacer 4 días las participaciones. ¿Por qué? Porque no me contestaron o porque la retroalimentación no me la han hecho o algo así, situación donde nosotros podamos retroalimentación, a lo mejor ya agarramos sábado y domingo, pero también tenemos que tener cuidado porque aquí hay una parte donde nos dice que ingresa y participa al foro al final de la semana, ¿sí? Y no de manera y no participa interactúa con sus compañeros, ¿sí? Entonces, si nosotros pedimos participar hasta el último sábado y domingo, ya nos baja aquí al menos 6 puntos. Nada más hay que estar conscientes de esa parte. Que bueno, claro que yo prefiero que me trabajen el fin de semana, pero la finalidad del módulo de este foro no se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de repente me ha contestado compañeros. ¿Qué pasa si hay alguien que ya participó el lunes o el martes y no le han retroalimentado su actividad? Dejen aquí reviso rápido. Creo que por ahí todos ya han participado. Creo que por ahí Eva necesita estar revisando. Ustedes, por favor, revisen si alguna compañera no ha tenido respuesta. Creo que por aquí también a Larisa no le han contestado, para que le contesten. Si en un determinado caso es
miércoles, jueves, incluso viernes, y no me han contestado la retroalimentación que yo quiero, identifiquen una aportación número 2 muy similar a lo que yo estoy contestando y a ellos contesten, o sea, hagan la suya para que ustedes continúen con su retroalimentación. De todos modos, si ustedes deciden y sí, exactamente. Estaba también teniendo problemitas por el nuevo cambio de esta parte. No importa si ya, como les digo, si los días por esa situación no pudimos entrar, yo creo que ya ahorita ya pueden participar a lo mejor la primera, incluso la primera, hoy miércoles, jueves, viernes y sábado demos el cierre. Sí, la situación y que yo siempre le recomiendo es que ya el sábado ya estemos cerrando, ya entreguemos producto, ya el viernes con la sesión, ya si tenía alguna duda con la actividad, pues ya se termina y demás. Entonces, ojalá, a medida de lo posible, por favor, ojalá puedan entrar para ya dejar todo el sábado. De todos modos, si ustedes empiezan a trabajar hoy o mañana y trabajan sábado y domingo, yo se los considero como parte de la semana, no se preocupen, independientemente del error que haya marcado la plataforma, pero de esa parte sí me gustaría como trabajar esa parte con ustedes. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, ahorita en lo que escriben, pues creo que sería todo el día de hoy. Recuerden que, bueno, ya nos encontramos en el cierre. Es importante ponernos al corriente, manejar como toda la información que nos están dando, estar participando también en el foro aprendiendo, los invito, por favor. Y bueno, ya esperar nada más a la última sesión para justamente ya terminar este módulo número 13. En cuanto nos den alguna información, si la siguiente semana es de periodo de descanso, de vacaciones, yo les estaré informando. En esta ocasión nos tocó término de módulo y pues tenemos que ver a ver cómo la semana 5 cómo se evalúa, si justamente la siguiente semana o regresando de la semana de primavera, ¿sale? Pues muchas gracias, buenas tardes. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Bud. Recuerden que estamos en contacto vía estas sesiones, por correo de la plataforma, por mensajero de la plataforma y por medio del chat, ¿sale? Muchísimas gracias a las presentes en la sesión, Andrea, Larissa y Berenice, muchas gracias. Yo sé que Bere, ahorita estás en el traslado de tu niño, no te preocupes y ojalá ya esté mejor tu bebé, pero bueno, continuamos en contacto y estamos para lo que se les ofrezca, ¿sale? Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde y una excelente semana. Hasta luego, buenas noches.